Muy buenas noches, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos hoy jueves a las 10:30 con unos invitados de excepción que han venido desde aquí al lado, a 20 o 30 kilómetros apenas de Madrid, desde México. Desde México han venido porque están presentando, manteniendo coloquios en colegios, en cines, con una película muy especial que os recomiendo vivamente y además que se estrena mañana, viernes, y en un día muy especial, porque es la festividad de San Miguel Arcángel, nada menos. Nosotros, hermanos, somos ya más de 120.000 en esta pequeña gran familia de Refugio Zabala TV. No creemos en la casualidad, sino en la causalidad. Y hoy, jueves 28, estamos aquí con Antonio Peláez y con su esposa, Laura Díaz. Llevan 48 años casados, eso es lo más importante, tienen 14 nietos y han venido aquí al plató de Refugio Zabala para hablarnos de esta película que se titula Mirando al cielo y que trata sobre la eminente figura de un chaval, de un niño, de andar por casa, de Joselito, como le apodaban cariñosamente en familia y sus amigos, de un chico con una fe enorme que fue capaz de dar su vida por amor a Cristo. Y eso enaltece a una persona, murió mártir y es santo. Fue elevado a los altares en el año 2016 por el Papa Francisco, habiendo sido beatificado anteriormente. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Pues encantados de estar aquí con ustedes. Laura, Antonio, Laura, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Pues muy contentos y agradecidos de estar aquí contigo. Te vemos muy frecuentemente porque manejas la temática que a nosotros nos llena y nos gusta escuchar. Y ahora el estar aquí en el Refugio Zabala pues es un gran privilegio y un gran placer de poder compartir contigo pues nuestra experiencia de la realización de esta historia tan bonita de este chamaco. La película que habéis hecho, que es un instrumento poderosísimo para acercar almas a Dios, que al final estamos en lo mismo, sí, todos, por esa razón, es lo que nos mueve. Ha sido un éxito rotundo en la cartelera en Estados Unidos, más de 700 cines, se dice pronto, habéis estrenado la película, y luego en México, ahora estáis en España, mañana es el gran día, el gran estreno. Y decirle a todos nuestros seguidores que vayan a ver la película, que llenen los cines, porque el cine católico, el cine con valores, necesita que lo apoyemos, ¿verdad? Antonio, ¿verdad? Sí, Laura. Sí. Son mensajes que queremos que toquen muchos corazones, ¿no? Que lo vean y que lo promovamos, porque Dios quiere tocar todos estos corazones en España. Y hay verdades que se manifiestan o se quieren manifestar, ¿no? Y creo que esta es una verdad, pues, eminente de la existencia de Dios, de la existencia de una fe que lleva a mover a los corazones hasta entregar su propia vida con esa ilusión, ¿no? Y son ejemplos de vida en sí solos, ¿no? Y eso nos habla de esa coherencia del bien con la felicidad, del bien con la verdad, ¿no? Y creo que es como tú lo dices, muy importante apoyar el cine, principalmente porque son mensajes que van a enriquecer a las personas y al enriquecer a las personas y a las familias, pues enriquecen la sociedad de todo un país, ¿no? Y eso es lo que a fin de cuentas buscamos todos, ¿no? Vivir en un mundo mejor, en un mundo más feliz. Laura, ¿quién es José Sánchez del Río? Joselito, al cual tú investigaste durante 15 años. Pues sí, la verdad es que fuimos los dos, ¿no? Juntos hemos investigado, hemos viajado para conocer su historia y juntos nos hemos enamorado de esta historia, ¿no? De este pequeño que nos da un testimonio de coherencia, que a mí es lo que mayormente me queda. Como alguien con tan corta edad tiene tanta convicción de algo, ¿no? Como el estar dispuesto a todo por algo que se cree, ¿no? Porque él creyó en las promesas de Jesucristo y fue hasta el final para alcanzarlas, ¿no? Claro, qué gran ejemplo, qué gran modelo para los jóvenes en la sociedad actual. Joselito.
Es lo que yo en muchas ocasiones he dicho, ¿no? Que los jóvenes necesitan modelos de carne y hueso, porque ahorita tenemos muchos héroes de Marvel, de caricaturas, de ficción, ¿no? Y aquí tenemos un héroe de carne y hueso que es capaz de hacer todo por lo que cree. El ejemplo más claro de cómo la realidad supera la ficción. Sí. Es verdad. Y fuera de la verdad, pues nada existe, ¿no? Hablábamos hace un momento fuera de los platos de que en el cine, ¿no? Pues yo comentaba, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en Hollywood y todo es de cartón. Todo es de cartón, igual que esos héroes, ¿no? Que no te dejan nada. Pero esta vida de este chaval, pues es real. Es una vida real. Y por eso yo creo que toca tantos corazones, porque esa ha sido nuestra experiencia después de exhibir la película, que la gente sale conmovida y sale contenta, ¿no? Porque podríamos pensar que el ver la vida de un chico que fue martirizado podía causar una depresión o una tristeza tal que la gente no saliera contenta de las salas, y sin embargo la gente sale contenta, mucha cantando la última canción que habla de Cristo Rey. Y eso para nosotros es la mayor satisfacción que como realizadores o cineastas nos puede dar nuestro trabajo, ¿no? Que tenga un impacto, no hacer las cosas por entretener 2 horas, ¿no? Que tiene su valor entretener 2 horas a la gente, pero cuando puedes entretener a la gente y darle un mensaje que pueda ayudar en su vida, en sus convicciones, en que pueda ser más feliz esa gente y más buena, ¿no? Porque va muy relacionado la bondad con la felicidad. Creo que es fantástico la respuesta de la gente a una vida, no como la de este muchacho que seguramente pues no pensó que ya después de casi 100 años de su existencia actualmente esté causando tanto revuelo no únicamente en México, ¿no? Porque sabemos que en Polonia, en Francia, nos han hablado hasta Costa de Marfil y de lugares donde ni siquiera teníamos idea que era conocido José Sánchez del Río, así como Carlo Acutis, ¿no? Que también... Bueno, me comentabais antes fuera del plató la relación que había, ¿no? Entre Carlo Acutis y Joselito. Sí. ¿No? Sí, fíjate que tuvimos la oportunidad de estar en una entrevista con Antonia y fue realmente maravilloso porque ella era la que hacía la relación de Carlo con José, ¿no? Y platicando con otra persona me decía, es que Carlo llega al corazón ahorita porque es para los jóvenes y está en los medios de comunicación y está en las redes sociales y la conclusión es José que es capaz de dar todo por amor a Dios, ¿no? Entonces, esta persona me decía, se conjuntan maravillosamente porque son 2 jóvenes de la edad que su meta era llegar al cielo, ¿no? 2 grandes intercesores, además, sí, para hoy, ¿no? Sí. Pero si os parece bien, Laura, Antonio, vamos a retrotraernos a la época, a esos años donde suceden la guerra cristera, ¿no? Estamos hablando de los años 1926 a 1929. Sí. Pero fijaos el parangón que voy a establecer. 10 años después estalla la Guerra Civil Española aquí en España. Sí. Valga la redundancia. Uh-huh. De 1936 a 1939. 3 años dura también. Durante la cual hay numerosísimos mártires, sí, como Joselito, que mueren por su fe, gritando Cristo Rey, viva Cristo Rey, ¿no? Es verdaderamente curioso, ¿no? Las paradojas de la historia. Él, en el año 28, es cuando decide ponerse al servicio de la causa, ¿no? Uh-huh. Y habla con sus padres. Uh-huh. Sí. Tampoco vamos a hacer spoiler de la película. No, es historia y qué bueno que se conozca. Creo que la película tiene que hablar con su propio idioma, ¿no? Pero esto es historia y es real, ¿no? Precisamente en esa fecha, él siente la necesidad, ¿no? A los 13 años que tenía en ese momento, de hacer algo por la iglesia, ¿no? Él era sin duda un muchacho de oración y seguramente, como decimos nosotros, ¿no?
detrás de un santo siempre hay una familia, ¿no? Seguramente ese espíritu de servir a Dios, de luchar por Dios, pues lo recibió en casa y lo recibió también de forma especial a través de la oración y de sus prácticas sacramentales, ¿no? Y a mí, ahora que hablábamos de Carlo Acutis, me llama mucha la atención porque son dos santos de jeans, los dos usaban jeans, y son dos santos que amaban la Eucaristía profundamente, ¿no? Y creo que esas características en un joven, en la actualidad, pueden hacerlo crecer y desarrollarse. Yo creo que ni él mismo puede imaginarse en la transformación interior que pueden recibir a través de ese acercamiento real con lo que son los sacramentos, esos regalos que Dios nos ha dejado. Laura, ¿cómo es esa frase que él pronuncia cuando les dice a sus padres que se va a meter en ese berenjenal donde se mete? Es maravillosa esa frase, ¿no? Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo. Y yo pienso, él sabía lo que iba, o sea, no se veía nada fácil a lo que iba, porque iba ahora sí que, pues dispuesto a dar la vida, ¿no? Y ¿cuánta fe hay que tener para pronunciar esa frase, eh? Para pronunciarla, sabiendo que no va a ser fácil, ¿no? Pero cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene, ahora sí que una razón por la cual morir, tiene un motivo por el cual vivir, ¿no? Y sobre todo la fuerza de Dios, ¿no? Sí. Dice Jesús, es muy claro, sin mí no podéis hacer nada, ¿no? Sí. Él tenía toda la fuerza del Señor para resistir lo que resistió, que eso fue un poco a imagen y semejanza de la pasión de Cristo, ¿no? Lo que él experimentó en propia carne también. Fíjate que lo que comentas es muy especial porque nos lo han dicho mucha gente y es verdad. O sea, José vive un paralelismo muy especial con la pasión de Cristo, porque una de ellas es que fue martirizado con la intención de que se doblegara ante la ley, ¿no? Cosa curiosa que también es histórico, no es que el padrino de primera comunión es el que da la orden de su martirio y de su flagelación. Este padrino tenía dos hermanas monjas, y tuvo finalmente un hijo sacerdote, el mismo que dio la orden, ¿no? Y ese paralelismo está en que fue torturado para que negara su fe, cosa que no hizo. Fue llevado caminando con los pies, era una forma de tortura, ¿no? Con los pies, pues les cortaban las plantas de los pies. Caminó 1,5 kilómetros, más o menos 2 kilómetros hacia el panteón, donde finalmente fue asesinado. Y durante el camino, pues hay muchas similitudes, ¿no? con el sufrimiento que pudo haber pasado el Señor Jesucristo. Fue vendido también por unas, bueno, no vendido en este caso, pero pedían el rescate de 5,000 pesos en oro, en monedas de oro. Cosa similar también con la cuestión de Judas en las monedas. Entonces hay muchas relaciones, ¿no? que yo quise plasmar ahora sí en una pequeña oración de José, ¿no? Cuando no únicamente se ve la fortaleza de un mártir, ¿no? Sino se ve ese momento débil en donde necesita la oración y necesita el apoyo de Dios nuestro Señor para poder seguir adelante, ¿no? Él se podría haber salvado si hubiese renegado de Cristo, ¿no? Sí, varias veces se lo dejaron saber así, ¿no? Porque lo que quería su padrino, que era el diputado federal, de los perseguidores, digamos, de los cristeros, lo que quería su padrino era que quedara claro que él era la autoridad y que su ahijado no es tremendo, ¿eh? ¿Qué fue de su padrino? ¿Sabéis algo? Sí. De hecho, la película empieza así, ¿no? Perdón. No. No queremos revelar nada. No, pero su padrino sí se sabe. Bueno, si comento esto a lo mejor pierde, pero... Sí, no lo comentes. Pero lo dejamos ahí, que sí, así hay más personas que van a ir a ver la película. Lo que sabemos es que tuvo un hijo sacerdote que fue director de esta congregación. De los misioneros del Espíritu Santo. Es increíble, ¿eh? Sí. Sí. Cómo verdaderamente, los frutos, estando rodeado del bien, ¿no? Es capaz uno de hacer el mal. Sí. Sí.
yo pienso que es lo que hace el poder, ¿no? La necesidad de poder, ¿no? Él ante todo era eso, a pesar de que quería a José. Era alguien que quería a José, pero fue más importante su necesidad de poder y su necesidad de demostrar que él era el que llevaba la autoridad. Es al final el que, si uno le deja, el que mueve los hilos es el demonio. Sí. Que existe, que es un dogma de fe que está en los santos evangelios, como sabéis mejor que yo. Claro. Y al final, ¿qué nos ofrece el demonio? Pues lo que tú dices, Laura. Poder, dinero, sexo, y todo al final te hastía, no te llena. Sí, unas consecuencias fatales, y te hace profundamente infeliz. Sí. Sí, es ojalá que los jóvenes, bueno, las familias también, ¿no? Puedan descubrir la gran belleza que existe en nuestra fe, en nuestra fe católica, en la revelación de Dios, que no es otra cosa que son consejos para ser feliz. Los 10 mandamientos, si uno los analiza, son consejos para uno poder ser feliz, ¿no? Si robas, pues no vas a ser feliz, y si eres infiel, no vas a ser feliz. Y, en fin, yo creo que es un padre que siempre nos ha cuidado y nos seguirá cuidando siempre. Y el seguirlo y verlo como un padre, como Él quiere que lo veamos, creo que es algo que debemos de aprender en la práctica a rezar con un padre que te quiere, ¿no? Y la película de alguna forma se ve esa relación, de toda una familia que se ve atacada porque quisimos mostrar no nada más la vida de José, sino todo su contexto, su entorno en esa situación, ¿no? Sus hermanos, sus padres, ¿no? Y se ve el conflicto que existe de sentir una persecución en donde sabes que están afectando tu cuestión material, ¿no? Están amenazando tu persona, y sin embargo tienes que ser fiel hasta el final, ¿no? Quizás en la actualidad no se nos pida dar la vida por defender nuestra fe, pero sí se nos va a pedir dar la cara, ¿no? En una conversación, con los amigos, ¿no? El no apenarse, ¿no? El saber dar la cara por Dios nuestro Señor creo que es muy importante, y no nada más por el testimonio que uno puede dar, sino por los grandes beneficios que uno recibe al hacerlo, ¿no? El domingo pasado teníamos un programa que se llama El Rincón del Refugio, donde hablaba precisamente del testimonio del Pelé. El Pelé era un gitano, de etnia gitana, que en la Guerra Civil Española le hicieron que abjurase de su fe católica, y él dijo que no, iba con el rosario en la mano rezándolo. Le dijeron que si dejaba el rosario iba a salvar la vida, y él dijo que de ninguna manera, ¿no? Y eso te hace recapacitar, decir, yo no me puedo avergonzar, lo que tú decías, Antonio, hace un momento. Yo tengo que dar la cara por Cristo. Yo si voy por la calle rezando el rosario, no tengo por qué bajar la voz, porque me dé vergüenza que me oigan que estoy rezando el rosario. Y eso pasa mucho hoy día, si es que se reza. Sí. Oye, o bendecir los alimentos, ¿no? Si tienes la costumbre y te gusta hacerlo, pues no, hacerlo con ese agradecimiento, ¿no? De nosotros, por lo menos con nuestros nietos, nuestros hijos. 14. 4 hijos y 14 nietos. Y 48 años de casados. Es que es una maravilla. Ya las bodas de oro dentro de nada. Sí, ya no dentro de nada, ¿verdad? Y luego, fíjate, me falta aquí Paloma. Me gustaría que estuviera Paloma, que está en el autobús ahora viniendo a la peregrinación de San Giovanni Rotondo, de Asís, Loreto y Colevalenza, porque estaríamos 2 matrimonios frente a frente, pero unidos en el mismo barco, porque los 2 matrimonios estamos evangelizando a través del cine. Ya habrá oportunidad, vas a ver, seguramente tendremos ese gusto. Tendríamos que hacer alguna coproducción o pensar algo, Antonio, sí, Laura. Estaría padrísimo. Padrísimo es un término que se usa en México. Muy padre, muy padre. Sí, muy padre, sí. No, pues sí, es la verdad. Nosotros ha sido un camino maravilloso, nos ha unido muchísimo. Veo que tú también y tu familia. Es una maravilla, trabajar en familia, ¿verdad? Sí. Y tener la fe unida, ¿no? Crecer, poder rezar juntos es la verdad, una maravilla. ¿Cómo te gustaría que la gente te escuchara con un poquito más de que te creyeran, ¿no? Porque puedes hablar mucho, te pueden decir, no, pues es que él es, como dicen en México, no es un mocho, no nada más, pero en realidad es una realidad que a Dios no se le puede entender,
pero sí se le puede experimentar, ¿no? Y si no haces el esfuerzo de experimentarlo, pues jamás lo vas a conocer. Bueno, a ver, darnos razones para ir a ver la película. Argumentos. Yo hace rato que platicábamos de la coherencia y de no spoilear, yo voy a decir una pequeña frasecita de la película, ¿no? Porque tú decías de que lo querían hacer renegar de su fe. Y un soldado que se ve que se encariña de José, le dice: no los dejes que te maten por algo que no vale la pena. Tú di de mentiritas que no crees en Dios. Es de mentiritas, ¿no? Y ese de mentiritas, qué fácil podemos caer en ese de mentiritas, ¿no? Muchas veces por salir del paso y por no querer comprometernos, de mentiritas nos quedamos callados o de mentiritas decimos que sí a cosas que sabemos que no es lo que queremos, ¿no? Que no es lo que nosotros estamos. Y me encanta la respuesta de José, que la van a tener que ir a ver. Cuando le contesta por qué de mentiritas no puede negar a Dios nuestro Señor. Dice Jesús: a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Sí. Es decir, o estás con Cristo o no estás con Cristo. Ahí no hay término medio. Sí. Y José Sánchez del Río estuvo hasta el final con Cristo y ahora con mayor motivo en el cielo. Sí, Uh-huh. sí. Sí, estará seguramente allá, y una realidad, ¿no?, que para nosotros se nos hace muy difícil de entender, pero que es una realidad que nos da aparte una esperanza maravillosa para seguir viviendo, ¿no? O sea, porque somos, aparte de ser hijos de Dios, tenemos la promesa de que somos eternos, ¿no? Y eso a cualquiera, si lo hace convicción, no, la fe siempre te va a poner muchas incógnitas, ¿no? Y es donde uno puede realmente, en esas oportunidades de hacerla mayor, ¿no? Porque es creer lo que no ves, ¿no? Creer lo que no se puede explicar muchas veces, ¿no? Y a fin de cuentas, pues es creer en la revelación de Dios nuestro Señor, ¿no? Pero creo que esos grandes retos que nos va presentando la vida poco a poco, que parecen piedras difíciles de brincar, son oportunidades para demostrar que quieres a Dios nuestro Señor, y Él pues nos gana en generosidad, ¿no? Definitivamente nosotros lo hemos visto, tú seguramente también, porque todo el que de alguna forma se entrega con el deseo sin considerarnos buenos, porque no lo somos, pues no nos dicen: oye, ¿por qué ustedes? Digo, vamos a misa todos los días, porque vamos a misa todos los días. ¿Y qué sería de nosotros si no fuéramos? Sí. Buscando ser mejores, o cómo vencer todas estas luchar tentaciones. Por hacer la voluntad de Dios. Sí. Aunque muchas veces no lo consigamos, pero luchar. Sí. Esa frase, verdaderamente, con la que comentabas hace un momento. Uh-huh. Madre, qué fácil es hoy, ¿no?, ganar el cielo. Sí. Realmente se asemeja mucho a la actitud de Carlo Acutis en el lecho de muerte en el hospital, ¿no? Cuando él ofrece todo su sufrimiento, todo su dolor por la Iglesia y por el Papa, por la salvación de las almas. Y eso nos lleva también un poco al Padre Pío, a ese sentido del sufrimiento que humanamente no tiene ningún sentido, es un contrasentido, pero que para los hijos de Dios, los que están enamorados de Cristo, los que estamos enamorados de Cristo, el sufrimiento, en mayor o menor medida, del que nadie se libra, tiene un sentido. Tiene un sentido. Sí. Para él lo tuvo, ¿no? Para José Sánchez del Río, ¿no? Uh-huh. Ese sufrimiento, podíamos ahondar a lo mejor en la espiritualidad de él, ¿no? Este chico con 13, con 14 años, es asesinado con 14 años. Uh-huh. ¿Cómo había entendido, ¿no?, ese sentido del sufrimiento, de la pasión de Cristo, ¿no?, de ayudarle, ¿no?, a llevar la cruz Uh-huh. en su propia carne. Sí. Y son historias que la de Carlos, la de José Sánchez del Río y tanto el Padre Pío que se ha nombrado aquí, ¿no?, que son maravillosas, o sea, la mayoría son inexplicables, pero que son referencias muy importantes para nuestra fe, y por eso Dios las ha permitido a ese nivel, ¿no? Porque son referencias, y ojalá que no desaprovechemos la oportunidad de
estudiar más a los santos, de estudiar más a esas gentes que no tienen otra cosa que dejarnos que coherencia, bondad. O sea, no se les puede criticar en nada, porque sus vidas son ejemplares, ¿no? Y una vida ejemplar siempre debe ser una referencia para cualquier ser humano. Pero fijaos, del sufrimiento no se libra nadie. Yo que he estado en los dos lados, en el lado del abismo, alejado de Dios durante 15 años sin pisar un confesionario, y ahora que intento estar cerca de Dios, antes sufría también pérdida de seres queridos, enfermedades, pero era profundamente infeliz. Y ahora puedo decir, aunque muchas personas puedan pensar que estoy loco, y estoy loco de amor a Cristo, que soy feliz en medio del sufrimiento. Evidentemente mi sufrimiento no es el del Padre Pío, ni el de José Sánchez del Río, ni el de Carlo Acutis. Pero bueno, todos tenemos, y lo digo, queridos hermanos de Refugio Zabala, porque recibimos muchísimos mensajes que hay muchos de vosotros estáis sufriendo lo indecible. Madres con hijos metidos en la droga, personas en paro, en desempleo, con enfermedades, con cáncer, Es decir, a todos nos une el sufrimiento, ¿no? Y ese sufrimiento a su vez te une a Cristo. Se puede ser feliz, claro que se puede ser feliz. Es una paradoja humanamente hablando, sí. pero es verdad. Pero tú lo dices, ¿no? Cuando el sufrimiento tiene sentido, deja de ser totalmente algo, porque no tendría por qué existir, ¿no? Pero cuando tiene un sentido, hay una razón de que existe ese sufrimiento. De entrada, te hace pues crecer como persona, ¿no? El afrontar cualquier problema que se te presente con esperanza, por una razón, ¿no? Con confianza. Y es difícil cuando platicas con gente de fe. Es más fácil platicar o entender estas cosas, pero cuando tratas de comunicar esto a personas que no tienen fe, pues se las encargas a Dios nuestro Señor, y Él se hará cargo de que en algún momento, si se dispone o si hay una buena voluntad, pues reciba ese mensaje y ese consuelo tan especial, ¿no? que se recibe cuando viene directamente de Dios nuestro Señor, ¿no? Vamos a hablar más estrictamente de la película, que se estrena mañana, viernes 29, insisto, de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel, gran fiesta dentro de la iglesia. Esta película, ¿cuánto tiempo se ha llevado? ¿Cómo surge esta película? ¿Cuándo y cómo? Pues mira, ¿Y cuándo? Buscando historias para contar, ¿no? Que merezcan la pena. Descubrimos esta historia de este niño joven, ¿no? Que veíamos que por todos lados tenía no únicamente algo que enseñarle al mundo, sino que su historia en sí misma era muy interesante para ser contada, para que pudiera ser llevada a las pantallas, no únicamente porque tenía todos los ingredientes, tenía la traición, tenía un amor, tenía familia, tenía la presencia de Dios, el sacrificio. Había una serie de características y virtudes que podían hacer de esta película algo entretenida para toda la gente, no únicamente por transmitir un mensaje, sino que la gente por sí solo, al ver la película, iba a sentir, lo iba a encaminar, ¿no? hacia algo que no lo iba a aburrir, que no iba a pasar desapercibida, y que iba a tener mucho que comentar, porque la gente nos lo ha dicho. O sea, es una película que nos hemos reunido posteriormente para comentarla, para verla, ¿no? Entonces, con todas esas características, eso empezó antes de su beatificación. Antes del 2005 empezamos. Fíjate, o sea, lleváis una larga carrera ya. Sí. Primero se hizo Tras las huellas de Joselito. Sí. Tras las huellas, qué bonito, sí, porque exactamente así fue. Y primero la hicimos como guión cinematográfico. Posteriormente, por la dificultad... ¿El guión es vuestro, es tuyo? Sí. Sí. Posteriormente, por la dificultad que representaba... pues no ibas a recibir apoyos, digamos, por las instituciones. Ahí quería ir yo también. Entonces, es una cuesta arriba. Es una cuesta arriba. Entonces dijimos, bueno, mira, es una historia que se debe conocer. Entonces ahí hice la adaptación al libro, con el mismo nombre, Mirando al Cielo. Y esto fue incluso antes de La Cristiada, porque Pablo José Barroso, que es el productor, digamos, de La Cristiada, no conocía a José Sánchez del Río. Y yo, platicando con él, había propuesto esta película,
Y él me pidió, dijo, oye, ¿puedo usar tu personaje? Porque desde cuando lo conocí me entusiasmó. Y le dije, claro, hombre, puedo usarlo. Y entonces prácticamente fue introducido al final del guión que él tenía. Sí, sí, ¿no? sí. Y ha causado, creo que fue uno de los personajes que más, por lo que hemos platicado, más tocado el corazón de las personas, ¿no? Posteriormente, pues ya decidimos, ahora sí que, pues, ser los primeros en apoyar la película. Además que este chico merecía una película. Sí, eso que dijimos, José tiene más cosas que decir, ¿no? Entonces fue cuando ya decidimos hacer la película. Y como decías, quiero volver a eso, el levantamiento de fondos ha sido porque pues los fondos gubernamentales por supuesto que no apoyan este tipo de películas. Claro. Entonces del presupuesto que nosotros teníamos originalmente nos fuimos casi a la cuarta parte para hacer la película. Claro que en dinero, pero en apoyos tuvimos un apoyo de la gente impresionante, desde los caballos, los ranchos, nos llegaban en el pueblo donde lo hicimos, que fue altamente cristero, que no fue en Saguayo, que es de donde es José, porque Saguayo ha crecido muchísimo y no ha conservado la esencia de lo que era Saguayo, ¿no? Entonces tuvimos que hacerlo en otro pueblo, en donde la gente se desbordó. Entonces nos decían, yo tengo un rifle de no sé qué, yo tengo un banderín de no sé qué, los binoculares de mi abuelo que estuvo en la cristiada. Entonces así nos hicimos de muchas cosas. Fíjate cómo el Señor abre puertas, ¿no? Sí, sí. Es muy difícil, es un camino largo y tortuoso. No hay subvenciones, ayudas oficiales de ningún tipo. Y luego también hay muchas personas que se creen que esto del cine es un chollo y que uno se va a forrar de dinero. Sí. Y es una gran mentira. Sí, no, es... O sea, realmente los que hacemos cine para evangelizar, para tocar el corazón de las personas, no estamos pensando en el dinero, porque si pensáramos en eso nos dedicaríamos a otra cosa. Sí. Porque hay ofrecimientos y ahí nos preguntan, ¿no? ¿Por qué? Pero en realidad lo que nos mueve y lo que nos hace feliz, porque quiero decirlo, es estar tratando de comunicar verdades tan trascendentes, ¿no? A través de estas historias. Lo decías muy bien tú antes, Antonio. No se trata solo de entretener, sino que hay que escarbar en el corazón de las personas y ayudar a muchas personas, sobre todo, que yo estoy convencido que hay muchas personas que han ido y que van a ir al cine a ver vuestra película, que están alejadas de Dios. Y que la película vuestra es un instrumento que les va a servir para hincarse de rodillas en el confesionario y convertirse. Pues esa es la mayor ilusión que nos daría, y seguramente pues hemos estado muy cerca de la oración y de José, usándolo como intercesor, para que pues mueva los corazones, ¿no? Y creo que José es el mayor interesado de que la gente conozca a Dios nuestro Señor y la valía que es ser coherente con la fe, ¿no? Y que no tengamos miedo, ¿no? Juan Pablo II lo repitió muchas veces, ¿no? No tengamos miedo, porque no hay por qué tener miedo si tenemos a Dios de nuestro lado, ¿no? Claro, eso es una falta de fe, tenerlo. Sí. Todo lo contrario de José, ¿verdad? Sí. Y ha sido sorprendente la respuesta. Porque niños de corta edad nos han preguntado mucho, oye, ¿de qué edad puede ver mi niño la película? Quiero que la vea. Hemos tenido, por ejemplo, en Estados Unidos fue muy curioso porque nos fuimos de incógnito a una de las 700 salas a verla, ¿no? Pero se nos había olvidado que la compañía de Estados Unidos nos hizo hacer un promo. Que salíamos nosotros en el cine. Inicial, ¿no? Entonces al salir, pues sí, de hecho, estando en el cine, la gente nos empezó a conocer, pero al final fue muy bonito, porque la gente nos preguntaba, y iba un niñito, pues que tendría unos 8 años. Sí, cuando mucho. Pero iba de traje, y el papá me dijo, viene esperando esta película desde no sé cuánto tiempo, mi hijo, y cuando vinimos al cine quiso venir de traje, él pidió como que ir vestido. Y le dije, oye, ¿te gustó? Dice, quiero volverla a ver. Entonces, ¿yo qué le podría decir a los papás que pueden tener cierto recato en si sus hijos pueden ver una película fuerte, ¿no? en su contenido?
Pues una maestra de catecismo en México me decía que el problema que tenían ya es que los niños no se tocaban el corazón al ver un crucifijo, ¿no? Que ellos lo veían con una naturalidad, después de todo lo que han visto en los videojuegos y demás, que ya era difícil para los catequistas decirle el sufrimiento de Jesús. Pero fíjate, los videojuegos, hablabas tú, Laura, de Marvel y tal, primero que la realidad supera la ficción con creces. Sí. Esto no tiene nada que ver. Y luego la cantidad de agresividad, de violencia que hay en los videojuegos, que estamos hablando de que esto es... Fuimos a ver una película con mis nietos, chiquitos, de 3 y 4 años, y yo le decía, no puede ser que todo es agresividad, claro. Todo es golpes, todo es empujones, todo es odio entre unos y otros, y digo, ¿cómo es posible que las caricaturas se traten de esto, no? Así es. Y que damos el paso a una película como esta y a los papás les da miedo que los niños vayan a ver algo así, ¿no? Fue una vez fue como experimento, porque un padre, amigo de nosotros allá, que maneja lo que le llaman homeschoolers, o sea, allá, ¿no? Que se está volviendo cada vez más popular, porque los padres ya tienen miedo de todo lo que las escuelas están forzadas a impartir. Y yo empecé a ver a los niños que llegaban, ya había de 8, 9 años. Más chiquitos, había más chiquitos. Y yo le dije al padre, oiga, padre, ¿usted cree que puedan ver esta película bien? Y sí, son niños. Estos niños son muy maduros, dijo. Son muy maduros. Y hecho, porque callados, todos en el cine, todos les gustó, daban opiniones después en el coloquio del final. En esa película, al final, sale una niñita como de 8 años, se le queda viendo a Toño y le dice, te quedó bien, ¿eh? Te quedó bien. Entonces, y los mismos papás nos estamos sorprendidos, pensamos que incluso por el mensaje que podía ser, que se aburrieran. Estaban los niños metidos en la historia. La película es todo menos aburrida. Sí. Entonces eso fue lo que, pues yo les digo a los padres, mira, tú tomarás la decisión, pero yo creo que un niño debe saber distinguir el sufrimiento que tuvo Cristo por nosotros y cómo hay gente que está dispuesta a tener ese sufrimiento también por Cristo, ¿no? Entonces yo creo que es una gran enseñanza. Se cuidaron mucho las escenas, y lo digo aquí para que no fueran cruentas, no fueran desagradables al verlas, ¿no? Siempre pensando que iba a ser una película para que la familia fuera a verla. Entonces sí cuidamos mucho todos esos detalles. Tenían que salir porque tienen que salir, ¿no? Pero nos pasó algo curioso. En una ocasión, no sé si, para la canonización se necesita un milagro, ¿no? Nosotros conocemos a la niña que fue el milagro de José, ¿no? Y estando en Los Ángeles en una presentación de la película, la niña estaba junto a mí. Ya una niña de 14 años, 13 años tendrá ya actualmente. Su milagro sucedió cuando ella era bebita. 3 meses, ¿no? Pero recuerdo que cuando iba a ser, yo estaba muy atenta, pero cuando iba a ser el momento del martirio, se sentó en el suelo y no quiso ver. Ella. Y yo trataba de decirle, no se va, no quiso ver. Y su mamá dijo, no, es que tiene una relación muy especial con José y hay que entenderla. Entonces, el solo hecho de presentar que, conociendo su historia, que le va a pasar algo, no quiere verla, ¿no? Pero en realidad creo que los niños no se alarman después, como tú bien lo comentaste, después de lo que han visto ya en los videojuegos y todo eso, ¿no? Aquí al menos tiene un sentido lo que está pasando y un ofrecimiento que termina, yo diría, y es una parte, y no os voy a spoilear la película porque es la historia, pero la película termina, la gente sale contenta porque hay perdón, hay redención. Claro, ¿no? Ahí está. Y eso ya a la gente le da un sentido. Sales esperanzado, ¿verdad? Sí. Con paz y al mismo tiempo planteándote muchas cosas, ¿no? Sí. Sobre tu vida, ¿no? Hay un detalle que no se ve en la película, pero que creo que es digno de comentarse, que los torturadores o los malos o los verdugos, todos se convirtieron. Fíjate. Real, sí. En la vida real, todos se convirtieron. Esto es una maravilla. Eso, ahí ves la mano de Dios realmente, y el poder intercesor de José. Sí. Porque eso pasó con el Padre Pío. Todos los que le colocaron micrófonos en el confesionario, le calumniaron, le injuriaron.
algunas personas muy conocidas y relevantes dentro de la Iglesia fueron pidiéndole perdón y confesándose con él por el inmenso poder de la oración. Sí. Y esas son realidades que la gente, cómo nos gustaría que lo apreciáramos, ¿no? En la valía que todas estas cosas que estás comentando tuvieran, ¿no? Porque son cosas que no te explicas y que terminan en una realidad pues difícil de corresponder, ¿no? Después de haber sido tú el verdugo de alguien y tener que reconocer que hiciste mal, es porque hay un arrepentimiento, una fuerza interior de arrepentimiento muy, muy especial, ¿no? Y para mí esa es una razón más para decir no hay duda que esto es verdadero, ¿no? Pregunta obligada. ¿Tenéis algún proyecto ahora entre manos? ¿Nuevo proyecto cinematográfico? Estábamos viendo la dificultad que el cine trae sobre todo por los compromisos adquiridos de los grandes estudios, ¿no? Porque nosotros tuvimos salas llenas y los estudios nos decían, lo sentimos, pero los cines, bueno, salas de cine, lo sentimos, pero van a tener que salir, o sea, ya viene este estreno, los Rápidos y Furiosos, esto. Hoy, una gerente de uno de los cines le dijo a Laura, oye, no lo entiendo. No entiendo por qué te quitaron de esta plaza, porque teníamos llenas todas las funciones. Y la película que está ahorita está vacía. Sí, 4 gentes y aparentemente ese es uno de los... Nunca se hace un contrato, por lo menos en México, ¿no? Está libre, ¿no? O sea, no se firma nada de tiempo, sin nada por lo mismo, ¿no? Porque la película es la que tiene que hablar por sí sola, pero sí nos llamó mucho la atención esto, y en Estados Unidos pasó lo mismo. La gente hablaba por teléfono que quería volver a verla, que querían otra función y no, pues los compromisos adquiridos por los grandes estudios. Entonces, sí tenemos un proyecto que nos queremos enfocar más a los jóvenes. Yo creo que después de esta experiencia, a niños, ¿no? A los niños que están ahora están muy vulnerables ante los medios de comunicación, ¿no? Y mostrar con cosas sencillas que ellos puedan entender pues de la existencia de Dios, ¿no? Y de la existencia del valor de la familia, de la existencia de las consecuencias del bien y del mal, en fin, y estamos trabajando un poco en meternos en dibujos animados en ese aspecto. Y por otro lado, una serie de pequeñas historias que quizás no para la pantalla grande, pero sí para la televisión, que tengan estos mensajes bonitos, que sean entretenidos, ¿no? Pero que sean para toda la familia. Que sean didácticos, entretenidos, sí, ¿verdad? Y que enriquezcan. Y evangelizadores. Exacto, que enriquezcan al ser humano en lo espiritual, en la vida familiar, y siempre respetando la vida y la dignidad del ser humano, ¿no? Que sentimos que sí se puede influir mucho a través de los medios de comunicación, de hacer concientizar a la gente, porque una de las grandes culpabilidades que vivimos actualmente, desde mi punto de vista, es la ignorancia, ¿no? No se conocen cosas y por eso se hacen tantas cosas equivocadas, tantas decisiones equivocadas que traen consecuencias pues irreversibles, ¿no? Entonces sí es importante pues crear esa conciencia dentro desde edades pequeñas, ¿no? Y pues por ahí vamos, ¿no? Tenía yo una película ahí en mente, pero la retiré ya de... Por lo pronto la productora le dijo, ahorita todavía no estoy preparada para la que sigue. Vamos por acá. Te ha de pasar lo mismo, ¿no? Lo más difícil de escoger un proyecto no es escoger el proyecto, sino es que estás desechando muchos otros que podrías realizar, ¿no? Entonces esa decisión de ¿a qué le voy a dedicar tanto tiempo de mi vida, de mis días, ¿no? Pues siempre es una decisión difícil, ¿no? Pero la respuesta es dónde podemos tener un mayor impacto en la gente para que sea en beneficio de las familias, de la sociedad, de lo que es verdadero, ¿no? Defender la verdad. Bueno, queridos amigos, yo creo que hemos llegado al término de esta conversación, que no entrevista, entrañable entre personas que estamos en el mismo barco, con personas que amamos a Cristo y queremos darle a conocer. Y amigos, hermanos de Refugio Zabala, hay que mirar al cielo. Y para mirar al cielo hay que ir a ver Mirando al cielo. Valga la redundancia, esta película que se estrena mañana en los cines de España, festividad de San Miguel Arcángel, y hay que llenar los cines.
porque los dueños de los cines no son hermanitas de la caridad. Y si la gente no va al cine, y si no vamos nosotros, pues la película la quitan de la cartelera. Sobre todo el primer fin de semana es fundamental llenar las salas de cine el viernes, el sábado y el domingo. Si es así, volverá a estar otra semana más en cartelera mirando al cielo. Y como las cosas, verdad, no suceden por casualidad, sino por causalidad, que es muy distinto, tengo aquí conmigo una reliquia de primer grado que se la enseñaba a Laura y Antonio al principio de la entrevista, y es de otro cristero, de un sacerdote, José Agustín Pro. Y es una reliquia que me regalaron, os lo voy a enseñar a la cámara, me la regalaron en Medjugorje. Fijaros lo que es la providencia, cómo actúa, ¿verdad? Yo iba ahí a ver a la Virgen y conocí también al padre José Agustín Pro, otro gran mártir de la guerra cristera, ¿no? Pues Laura, Antonio, de verdad, Dios os bendiga y os colme de gracias por todo el bien que estáis haciendo a través de vuestros proyectos y de esta película Mirando al cielo, que va a ser un éxito también en España. Ojalá que toque muchos corazones. Ese es nuestro mayor objetivo, ¿no? El que toque corazones, obviamente. Y como tú dices, el que los cines se llenen da oportunidades a nuevos proyectos, da oportunidades a nuevas propuestas, ¿no? Entonces, estamos todos, a fin de cuentas, en esta vida, ¿no? Que es trascendente, y la única puente de trascendencia es la fe, ¿no? Entonces démosle la importancia a lo que es la fe y creer en algo, porque es el único puente que nos da la eternidad. Muy bien, Antonio, muy bien. Laura, y a vosotros, hermanos, os esperamos el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala TV con otra conversación que no os va a dejar indiferentes. Que Dios os bendiga a todos.